momento se encuentra en Perú, precisamente viviendo, él es de allá, y él comienza hace 10 años esta profesión de la red de mercadeo. En Fusion comienza a posicionarse como uno de los líderes más importantes de todo Perú. Hoy tiene organización en el centro, en el norte, en el sur del Perú, pero también en 4 países más. Así que hoy también es una persona que te viene a hablar de su experiencia, te viene a hablar precisamente de qué ha significado para él Fusion, de dónde viene, ¿verdad? Hoy ha hecho parte también del círculo exclusivo del círculo del presidente, con Álvaro Zúñiga, ha estado precisamente ahí cercano, tomando decisiones para toda nuestra empresa. Él hace parte del top 10 de ingresos de todo Perú y también hace parte del top 20 internacional. Así que hoy es un honor presentar a una persona que la primera vez que lo vi en tarima fue en Medellín y de verdad que a todos nos dejó una marca en su historia, en todos nosotros, gracias a que es una de las personas de más inspiración en toda la empresa. Y hoy quisiera que le prestaras atención y de esa manera tú puedas tomar decisiones. Y de esa manera también tu vida pueda cambiar. Con una decisión, créeme que se pueden lograr muchas cosas. Así que de esa manera vamos a darle la bienvenida a nuestro querido amigo diamante de Fusion, Manuel Loaiza. Bienvenido, Manuelito. Gracias, Iván. Gracias, hermano. Qué gusto poder estar aquí con todo el equipo tuyo, con las personas que están siendo invitadas esta noche a escuchar este testimonio. Gracias por confiar en mí. Como bien lo dije, Iván, yo estoy ahora conectándome desde el Perú, desde el departamento del Cusco, en la ciudad de Urubamba. Hay un pueblito al fondo que se llama Urquillos, un pueblito de más o menos unos 200, 300 habitantes. Decidí venirme aquí con mi familia por toda la coyuntura que estamos viviendo hoy en día, y obviamente estamos pues disfrutando acá del campo, de la naturaleza, de poder caminar, no encontrarnos prácticamente con nadie. Vivíamos en un departamento en la ciudad que, aunque hermoso, grande, era un penthouse de 300 metros cuadrados o de 250 metros cuadrados, pero en realidad es distinto que mis hijos estén en un departamento encerrados sin poder salir, a tener ahora 4.000 metros cuadrados para que corren, saltan, juegan, y bueno, la estamos pasando muy bien, ¿no? Y eso es un poquito de lo que te quiero contar, ¿no? Porque yo tengo, como bien te dijo Iván, ya 10 años desarrollando este negocio, y yo arranqué este negocio por un deseo ferviente. El deseo que yo tenía y el deseo que siempre me impulsó a mí fue mi búsqueda de resolver dos grandes cosas o dos grandes inconvenientes, no sé cómo llamarlo, que yo veía en la que la mayoría de la gente estaba estancada, ¿no? Que era el poder resolver el problema económico, y es algo que tú y yo podemos verlo hoy en día. Hay gente luchando por resolver las situaciones económicas en casa, poder pagar las deudas, poder pagar el colegio de los niños, la casa, etcétera, etcétera. Y con esta situación, de esta situación tan incómoda que tenemos en la pandemia, pues se ha agudizado aún más por la cantidad de despidos, cierre de fábricas, empresas gigantes. Entonces, digamos, el hombre siempre tiene esa búsqueda aparentemente eterna, ¿no? De querer resolver los problemas económicos. Y en ese afán de querer resolver los problemas económicos, pierde algo preciado, que es su tiempo mismo, ¿no? Y eso me pasó exactamente a mí, ¿no? Hace algunos años yo estaba en esa búsqueda de poder ganar dinero, pero a la vez no perder no perder en ese afán de la búsqueda del dinero mi vida misma, o sea, el tiempo mismo. Yo tuve una experiencia muy fuerte, ¿no? Porque yo soy un latino de exportación, o sea, en un momento de mi vida tuve la oportunidad, gracias a mis hermanos mayores, de emigrar a Japón. Mis hermanos se fueron hace muchos años allá, y obviamente a los hermanos menores nos empezaron a apoyar para poder migrar a Japón. Y cuando estuve allá, pues obviamente después de mucho esfuerzo de parte de mis hermanos y de poder hacerme los papeles y todo, llego a Japón, y pues era verdad, por todo lo que me habían dicho, ¿no? Yo llego a Japón y al día siguiente ya tenía un trabajo, tenía un muy buen trabajo, de hecho, al día siguiente que llegué.
Y yo me acuerdo que en una semana de trabajo gané lo que yo pagaba prácticamente un semestre de la universidad, ¿no? Entonces, o sea, el dinero ya no era, dejó de ser un problema, ¿no? Porque todas las semanas ganaba un cheque o un sobre lleno de dinero que era más de lo que yo nunca en mi vida había ganado. Yo obviamente pues no trabajaba 8 horas, trabajaba 10. Lo normal allá es trabajar 10, 12 horas. Digamos, si eres joven, no tienes familia y tienes ganas de ganar dinero, pues puedes trabajar 14, 16. Y hay gente que lo hace, y hay gente que está dispuesta. Y de hecho yo estaba muy joven, no tenía una responsabilidad, fui allá a ahorrar, a hacer dinero, entonces obviamente trabajaba muchísimo. Pues salía en la mañana muy temprano, regresaba en la noche muy cansado directamente a dormir y al día siguiente exactamente la misma rutina. Y así se me pasaron algunos meses y obviamente ganaba dinero, gastaba lo necesario y me quedaba mensualmente un buen ahorro. Más o menos al segundo mes, obviamente ya me empecé a cansar de esa situación, estaba sumamente incómodo de esa situación de estar en esa rutina diaria de ganar dinero y de gastar dinero y de no tener tiempo para otras actividades, o sea, no tener tiempo absolutamente para mí. Y obviamente no era algo que me agradaba. Sin embargo, digamos, yo estaba ahí porque lo necesitaba, porque estaba en la búsqueda de ahorrar la mayor cantidad de dinero y yo me fui con un plan de quedarme de repente 2, 3 años, ahorrar lo necesario y luego regresarme a Perú a terminar mi carrera. Yo estaba estudiando odontología en ese momento y mi idea era simplemente ahorrar la mayor cantidad de dinero y regresarme al segundo o tercer año como máximo, ¿no? Y recuerdo que un amigo, hubieron dos cosas que me marcaron, ¿no? En esos primeros meses. Primero que nada, hice amistad con un boliviano que trabajaba en la misma fábrica que yo, en la misma área donde yo trabajaba, hicimos amistad. Y un día conversando me dice, pues, ¿y tú qué haces en Perú? Le cuento que yo estaba estudiando odontología y que había ido a ahorrar dinero para poder pagarme la carrera, para poder ganar algo de dinero y pues me pensaba quedar unos 2 o 3 años, ¿no? Y yo recuerdo clarito, amigos, que ese día él se mató de la risa, se rió en mi cara y me dijo, todos decimos lo mismo, todos venimos por 2 años, yo también vine por 2 años y ya tengo 8, me dice. Y realmente yo me asusté, ¿no? Porque me di cuenta y se me vino a la cabeza muchas cosas. Por ejemplo, mi padre siempre me decía que el ser humano era un animal de costumbres y me di cuenta que al igual que él y al igual que mis hermanos y a mucha gente que yo conocía, pues me podía acostumbrar a ese estilo de vida, me podía acostumbrar a esa situación incómoda de tener que ir a trabajar todos los días, regresar cansado y de lunes a sábado lo único que hacía era trabajar. Y los domingos, que era mi día libre, aunque podía trabajar, pero digamos, lo escogí para descansar yo, no era pasear, nada, era estar dormido todo el día, recuperar energía para el día siguiente empezar la misma rutina todos los días. Y fue un golpe psicológico tan grande para mí que dije, qué increíble que la vida se pueda convertir en una situación de esta naturaleza. Segunda cosa digamos, me marcó en ese tiempo fue que yo trabajaba en una fábrica de carritos de supermercado. Mi trabajo era montar unas piezas en un brazo robótico que venía a soldar. Y pues me volví muy bueno haciendo ese trabajo y me quedaba más o menos unos segundos para conversar y me dediqué a conversar en ese segundo, en esos 30 segundos, un minuto que me quedaba libre mientras armaba las piezas, de conversar con otra persona que estaba en otra área, pero que también tenía un trabajo muy relajado y me puse a conversar con él. Y recuerdo que vino un japonés, y bueno, yo mido 1,80 m, ese japonés medía tal vez que unos 60 o tal vez hasta menos, y nos pegó una carajeada, nos pegó una gritada al muchacho y a mí, que obviamente no entendimos nada porque nos gritaba en japonés, pero evidentemente estaba muy enojado con nosotros y se acercó el traductor y nos dijo, él no quiere él está enojado porque no quiere que conversen, porque a ustedes se les paga aquí por trabajar y no conversar. Y a mí me pareció increíble que se nos controlara a ese nivel allá en Japón. Entonces, obviamente, esas dos cosas me marcaron muchísimo y al tercer mes yo decido regresarme a Perú. Decido regresarme a Perú con el poco dinero que había ganado. Mis hermanos me dijeron, ¿qué te pasa? Tanto esfuerzo para que te vengas acá, para que te regreses al tercer mes. Eso demuestra que a ti no te gusta trabajar. Recuerdo que me dijo mi hermana, lo que pasa es que tú eres un vago y a ti no te gusta trabajar. Y en realidad no era eso, amigos. Yo tengo una ética laboral muy alta, pero a ese precio yo no estaba dispuesto a vender mi libertad.
Y entendí duramente en ese momento que no importa cuánto ganaras, no importa cuánto te pagaran, si eso iba a mutilar tus sueños, iba a mutilar tu vida, tus esperanzas, las metas que tú pudieras tener. Y de verdad decidí regresarme por un tema de que me dio miedo de que me acostumbrara y decidí regresar con el poco dinero que logré ahorrar esos 3 meses. Regresé, yo siempre fui emprendedor, me gustaban los negocios, empecé a hacer negocios, algunos me fueron bien, otros me fueron mal. Me casé, invertí en una agencia de publicidad, en un hospedaje turístico ya casado y empezamos a emprender. Descubrí que lo que yo quería hacer era emprender, que no quería tener un jefe que me gritara ni me dijera nada, que no quería tener un horario, si quería yo un día quería trabajar 24 horas seguidas, si es que me apasionaba y no tener que pedirle control a nadie. No quería acostumbrarme a esperar los fines de semana, quería que cualquier día fuera un fin de semana para mí, si es que así lo eligiera. Y eso fue de alguna forma la decisión que yo tomé. La decisión que yo tomé fue acompañada de una información que yo leí de este libro que algunos probablemente ya han leído, que se llama Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki es un multimillonario que le enseña en sus libros finanzas básicas a la gente. Finanzas tan básicas que a veces uno cuando los lee se da cuenta y dice, pero obvio, parece tan obvio lo que él dice, pero a veces no nos damos cuenta que el camino a la seguridad, a la independencia económica, a la libertad, no está tan lejano como a veces creemos. Pero simplemente a veces, porque nos ofuscamos o nos centramos en un empleo o en una actividad, a veces se nos va los meses, se nos va los años y nos olvidamos que podemos ser libres con algunas acciones sencillas. Por ejemplo, Robert Kiyosaki en su libro nos cuenta que la forma de obtener libertad no es trabajar por dinero, sino es lograr que el dinero trabaje para ti, ¿no? Y esas cosas a mí me parecían como lógicas, ¿no? Porque yo veía a la gente que era libre, veía a las personas que tenían grandes empresas, grandes negocios, yo veía que ellos no trabajaban por dinero, trabajaban para armar sistemas, para armar empresas, de tal forma que esos sistemas, esas empresas, les significara para ellos un flujo de efectivo. Tenían evidentemente dinero trabajando para ellos. Pero a veces no nos damos cuenta de eso, o lo sabemos, pero creemos que es demasiado complicado, ¿no? Creemos que está muy ajeno a nosotros, o que puede ser muy complicado. Entonces decidí con esa información básica, Robert Kiyosaki te da algunos consejos aquí, por ejemplo, te pone las cosas claras de lo que es un pasivo, lo que es un activo, esas cosas para mí marcaron, esa sencillez marcó el saber que un pasivo saca dinero de mi bolsillo y que si yo no hago producir mi celular, pues evidentemente el plan de datos que tengo y la mensualidad que yo pago por el celular se convierte en un pasivo. Si no estoy haciéndole producir a mi casa, pues obviamente mi casa se convierte en un pasivo. Si no le estoy haciendo producir a mi carro se convierte en un pasivo porque están sacando dinero de mi bolsillo. Y el gran problema es que ese dinero que se va todos los meses, producto de pasivos, están sostenidos en un empleo, que yo tengo que darle mi tiempo y mi esfuerzo para poder yo ganar dinero. Y obviamente me lleno tanto de pasivos, o sea, tengo el mejor plan de datos, compré una casa a 20 años, compré el carro a 5 años, tengo a los niños en el mejor colegio, encima tengo la membresía del club, o sea, me llené de tantos gastos pasivos que ahora me da miedo perder mi empleo. Y estoy dispuesto a aguantar de repente todas las injusticias que el empleador pueda hacer, porque yo digo, oye, pierdo mi empleo y ¿qué hago ahora con todos mis gastos pasivos? ¿Cómo pago la hipoteca? ¿Cómo pago el carro? ¿Cómo pago el colegio? ¿Cómo pago el club? O sea, no quiero perder mi estilo de vida y todo está sostenido en el empleo. Entonces Robert Kiyosaki te dice, ¿no te parecería inteligente dedicarte un tiempo a construir un activo? Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un activo que pague tus gastos pasivos, un activo que te genere dinero pasivo para pagar tus pasivos. Entonces esas ideas para mí fueron, oye, claro, eso me hace mucho sentido. Uno no está muy lejos de lograr esto. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tus gastos suman entre lo que tienes que pagar tus gastos personales o familiares, vamos a suponer, suman, no sé, $3,000 o $2,000, para poner algo más real para el mercado de Latinoamérica, $2,000 mensuales, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que suma todos tus gastos?
¿Qué pasa si tú mañana ahorras el dinero que tienes e inmediatamente logras juntar algo, entras en sociedad con alguien que, por ejemplo, me invento, pone un pequeño restaurante, una pequeña fondita de esas chiquititas, donde obviamente tú le dices, mira, yo tengo el capital, tú pones el trabajo y nos vamos a sociedades. De tal forma de que tú recibas una fuente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, lograste ahorrar $500 o $1000 y pones ese dinero ahí y eso te genera, me invento, $200 al mes? Y luego eso lo reinviertes en otro y en otro. O sea, la idea es que mañana tú tengas la cantidad de negocios que te paguen esos $2000. Y tú dices, oye, ¿eso es posible? Pues mira, te pongo un ejemplo muy sencillo. Yo estoy viviendo hoy en día en una casa que he alquilado aquí en el campo por la que yo pago $1000 mensuales. Yo estoy seguro que hay muchísimas personas que su costo de vida, pueden estar hoy en día presentes en la sala, que su costo de vida es de $1000. Hay muchísimas personas en Latinoamérica que hasta les sobraría $1000 en su costo de vida. Y yo pago $1000 por esta casa y se lo tengo que pagar todos los meses a la dueña que me ha alquilado esta casa. ¿Qué es lo que ella tiene? Un ingreso pasivo porque ella no está trabajando. Ella recibe dinero de esta casa, lo está recibiendo todos los meses en su cuenta bancaria y me invento, si ella necesitara $1000 en ese momento, ella es libre financieramente. La libertad financiera tiene que ver con que tú logres cubrir todos tus gastos producto de ingresos que vengan de activos que te estén produciendo una fuente de dinero. Cuando yo entendí eso, yo dije, oye, a mí me parece entonces muy lógico trabajar para construir activos que de acá 3, 4, 5, 10 años me permitan literalmente jubilarme. ¿Por qué? Porque esos activos pagarán mis gastos pasivos, pagarán mis viajes, pagarán el colegio de mis hijos, pagarán este alquiler de esta casa. De hecho, les cuento, este alquiler que yo le estoy pagando a la señora, tampoco yo tengo que trabajar de forma activa para hacerlo, porque yo he construido ingresos pasivos que me permite que eso llegue a mi cuenta bancaria y simplemente luego le hago el depósito a la señora. Es decir, yo le pago con ingresos pasivos que a la vez se convierten en ingresos pasivos para ella. Ahora, yo siempre le digo a la gente, ¿no? Imagínate el estilo de vida que a ti te gustaría vivir. No sé, el estilo de vida, por ejemplo, del barrio de tus sueños, el carro de tus sueños, viajar donde más te plazca viajar, con tu familia, con tus amigos. Imagínate el estilo de vida que tú quieras. Ponle un número, me invento, $10,000 al mes. Si eso es lo que tú necesitas, entonces esfuérzate, trabaja concienzudamente para que de acá 3, 4, 5, 10 años tengas fuentes de ingreso que te permitan esos $10,000 y jubílate con el estilo de vida que tú quieras. No con el estilo de vida que mañana la pensión, la jubilación de, por ejemplo, aquí en Perú tenemos las AFPs, los fondos los fondos que administran las pensiones, que les dan una tercera parte de lo que la gente con lo que la gente aportaba. Es decir, si tú tenías un ingreso de $1000, te jubilas con menos de $300. Y la gente, en vez de mejorar su estilo de vida, tiene que acomodar ahora su estilo de vida a un estilo de vida mucho más bajo del que tenía antes de jubilarse. Entonces, eso a mí me parece súper injusto y darme cuenta de esa realidad decía, no, yo me rebelé ante esa situación y dije, necesito encontrar activos que me permitan pagar el estilo de vida que yo quiero vivir. Y fue así que empecé a desarrollar negocios, empecé a entender cómo estaba funcionando hoy en día el mundo, me di cuenta que el mundo está cambiando, el mundo no, o sea, es más, hoy en día de forma mucho más acelerada. Te has dado cuenta, ¿verdad? Te has dado cuenta de que el mundo viene cambiando en los últimos años, pero que en los últimos meses hemos tenido una evolución, un crecimiento muchísimo mayor. Pero hablemos de antes, incluso de la pandemia, de lo que estaba pasando. A la gente se les preparaba para el empleo, a la gente se les educaba para una época que hoy en día ha desaparecido. Se les preparaba para tener empleo, se les preparaba para que tengan un trabajo seguro en una empresa grande. Y de esa manera era la forma en la que vivían nuestros abuelos. Pero esta es la realidad hoy en día. La realidad hoy en día es que hay fábricas donde la gente no necesita empleados. ¿Por qué? Porque hay robots que hacen todo el trabajo. La pregunta es, ¿qué va a pasar con toda esa gente que antes, por ejemplo, en esta fábrica, que es la fábrica de Tesla, donde no hay un ser humano que trabaje? Todo está robotizado y automatizado. Y lo mismo está pasando en los bancos, tú lo puedes ver. Hay muchas agencias aquí en mi ciudad que literalmente ya no hay personas. Ya no hay personas, todo se maneja o por teléfono, cabinas de teléfono donde tú puedes hacer una consulta, y hay máquinas donde tú haces prácticamente todo el trabajo. Y eso es lo que está pasando.
Este meme me lo pasaron algunos meses y me pareció impactante, pero es real. En solo 10 años, dice, tanto el camarógrafo como el piloto perdieron su empleo. Y esa es la evolución de lo que está pasando. Esa es una realidad. La pregunta que yo te quiero hacer y que yo me hice alguna vez fue, ¿qué va a pasar si yo me especializo en algo? ¿Qué va a pasar de acá a 10 años? De acá a 5 años. Obviamente el mundo está cambiando y tú lo puedes estar viendo. Nuestros abuelos y nuestros padres encontraron su trabajo, encontraban nuestros abuelos, encontraban un trabajo y se jubilaban en él, y con buenas prestaciones. Nuestros padres empezó a cambiar la cosa. Ellos tenían de 2 a 3 empleos. Pero si tú puedes ver hoy en día ya que es decir, nuestra generación, y puedes ver alrededor tuyo y te vas a dar cuenta que las personas que tú conoces normalmente no duran ni siquiera 3 años en un empleo y se están cambiando de empresa. Entonces, la famosa estabilidad financiera estabilidad laboral, hoy en día ya no existe. Las empresas no quieren tener lazos largos con sus empleados. Entonces, los modelos de contratación están cambiando y esa es una realidad. Este presentador, Oppenheimer, él escribió un libro que se llama Sálvese quien pueda, que se los recomiendo a todos. Él habla acerca de que la evolución de la automatización se está acelerando y él podía verlo, ¿no? Como cuando él entró a trabajar a CNN, él trabajaba con 12 en la sala habían entre camarógrafos y demás, de luces y todo, eran 12 personas. Hoy en día el programa de CNN donde él transmite, solamente hay una persona y todos los demás son cámaras robóticas. ¿Qué pasó con los demás? ¿Dónde están los demás? Obviamente tenemos que darnos cuenta que el mundo está cambiando, pero así como se cierran oportunidades, hay nuevas oportunidades que se están abriendo. Y eso es importante que tú lo notes porque hoy en día estamos en la era del emprendimiento. Antes era riesgoso hacerlo, pero hoy en día el riesgo está en el empleo. Realmente hoy en día la nueva seguridad es el emprender. ¿Emprender en qué? Pues obviamente, ¿dónde está la gente hoy en día? La gente está en el Internet. Tú puedes ver hoy en día que la gente pasa más tiempo en el celular que viendo la televisión. La gente pasa más tiempo en Netflix que en la TV abierta o en la señal de cable. Los emprendimientos hoy en día son tipo Uber, tipo Airbnb. Hay gente que puede abrir su propio canal de YouTube, su propio canal de Instagram y poder llegar a miles, ya no tener que ser contratado por una gran cadena televisiva y puede ser famoso, incluso mucho más famoso y llegar a muchísima más gente que por medio de un canal de televisión. De la misma manera que estos negocios, tú los conoces, es básicamente lo mismo que estamos haciendo con Fusion. Un negocio desde la casa, un negocio desde el Internet, un negocio basado en la tecnología que te permite a ti ganar dinero. Yo arranqué este negocio hace algunos años, ya hace 10 años, con el deseo sincero de salir adelante. Regresé de mi viaje a Japón, me casé con mi esposa, emprendimos en nuestra agencia de publicidad, en nuestro hospedaje turístico. Lamentablemente, las cosas no fueron tan bien, terminé sumamente endeudado, viviendo en la casa de mi suegra en una habitación pequeñita de 3x3 y en esa habitación me reconecté nuevamente con mi sueño de emprender, no estaba dispuesto a negociarlo, había fracasado, pero no me sentía un fracasado, estaba mal, evidentemente le debía a todo el mundo, pero yo había tomado una decisión y era emprender, vivir del emprendimiento y buscar opciones. Así que las empecé a buscar. ¿Y cómo es la vida? Pero en ese momento, en esa habitación que vivíamos con mi esposa, ya con mi hija de 2 años y mi esposa embarazada de nuestra segunda hija, recibo la llamada de Ronald Rengifo, que es un muy buen amigo mío de tiempo atrás, y Ronald me llama y me habla de Fusion. Yo vi la oportunidad de negocio en Fusion por muchas variables. Un negocio cero riesgos, un negocio donde no necesitaba invertir gran capital. Yo había montado un hospedaje turístico, ahí había perdido, ahí yo sé lo que es perder plata en un emprendimiento. Tuve que vender las cosas, tuve que cerrarlo, bueno, fue todo un problema. La agencia de publicidad también representó una inversión grande. Cuando a mí me mostraron lo que yo necesitaba invertir en este negocio para hacerlo rentable, pues entenderás que me parecía ridículo, ¿no? Frente a los negocios tradicionales y a lo que yo estaba dispuesto a hacer. Entonces decidimos arrancar con mi esposa con muchas
con muchos nervios, con mucho deseo hambriento de querer o sea, lograr tener resultados rápidamente. Gané dinero desde la primera semana, pero digamos, no fue nada significativo, nada que le cambiara a mi vida. Me demoré más de un año en lograr generar un cheque que me permitiera vivir del negocio. Pero si yo lo pongo en contexto, pues por supuesto, un año es mejor a pasar 30, 40 años para luego recibir un cheque de jubilación penoso, ¿no? Yo al año pude empezar a vivir totalmente de este negocio, más o menos me generaba unos $1,500 mensuales. Eso me permitía ya vivir de este negocio. El segundo año tuve un crecimiento obviamente mucho mayor. Fue ya el tercer y cuarto año que logré resultados muy por encima del promedio. Hubo semanas, porque este negocio te paga de forma semanal, hubieron semanas en las que pude ganar en una sola semana lo que me llegaba a ganar hasta un año anteriormente y de forma pasiva, porque había logrado construir un negocio que me permitía cheques semanales de ingreso residual, de ingreso pasivo, por el trabajo que yo había hecho. Ese es un cheque, por ejemplo, del 2017. Estaba viendo los cheques más o menos cómo habían oscilado en esos años. Eso es más o menos unos $1,200 en moneda nacional, en los soles peruanos, pero es más o menos unos $1,200, que eso es lo que yo ya me ganaba a partir del 2017. En el 2018 ya estábamos bordeando los $1,700, $1,800, y ya el 2019, el año pasado, tuvimos el gran salto a ingresos que hoy en día superan los $3,000 semanales, que obviamente en cualquier país, no importa si vives aquí en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, pero $3,000 semanales, por supuesto que te cambian la vida total y absolutamente. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues obviamente encontrar gente que busque lo mismo que nosotros. O sea, ¿qué te quiero decir? Si tú estás a gusto con tu empleo, amas lo que estás haciendo, nunca pensaste en emprender, lo tuyo no es el emprendimiento, lo tuyo es la seguridad de un empleo, lo tuyo es, no sé, buscar título sobre título, sobre título, sobre título y ser reconocido por el título más alto que tú puedas tener, a pesar de que de repente en eso se te vaya la vida, entonces probablemente esto no es para ti. Pero si tú estás en búsqueda de un cambio en tu vida, si tú estás en la búsqueda de mejorar tu economía, de tener más tiempo libre, de impactar la vida de otras personas, de mejorar la salud y el bienestar de otras personas, entonces te puedes unir a nuestro equipo, porque eso es lo que hacemos, buscamos personas inconformes allá afuera. Y eso es lo que yo hice, lo que yo he construido, el cheque que te he mostrado y los ingresos que hoy en día tengo, son producto de haber encontrado personas inconformes como yo, personas que no querían pasar 40 años trabajando para otros, personas que en búsqueda de su libertad y de opciones nos hemos encontrado y hemos formado equipos de trabajo. Lo que yo he construido obviamente no se construye solo, lo hemos construido con este grupo humano de personas que hoy en día también tienen resultados grandes. Bueno, estos son algunos, bueno, trofeos, regalos que nos da la compañía. Una vez que tú alcanzas cierto rango, la compañía te premia, por ejemplo, con autos de lujo. Ese es el auto que nosotros nos compramos el año pasado y lo pongo ahí porque quiero contarte que yo siempre soñé con una camioneta de este tipo. Y lo interesante que me ha dado la vida es que justo yo me lo compro el año pasado, yo me lo compré cash, me lo compré efectivo, no, sin deuda, sin nada. O sea, logré entrar, con pagarlo, el banco y salir con el carro inmediatamente. Ese es un auto cero deuda, pero lo interesante es que 2 meses después entramos en cuarentena, ¿no? Entonces el carro está ahora estacionado allá afuera, no lo hemos podido utilizar muchísimo, pero son las lecciones que nos da la vida, porque a veces buscamos cosas materiales, y no estoy diciendo que no sea, que si tú lo que quieres, al igual que yo en su momento, era buscar cosas materiales y para eso quieres ganar buen dinero, está bien. Pero hoy en día lo que yo aprecio más que este carro, lo que aprecio es tener la libertad de mudarme al campo, porque entiendo que hay muchísimas personas allá hoy en día en la ciudad que quisieran dejar su trabajo, quisieran poder vivir como yo estoy viviendo aquí en el campo, pero no lo pueden hacer, porque su trabajo se los impide, su negocio se los impide, están tratando de reflotar de repente sus negocios. Y a mí lo que antes era estatus de poder comprarme un auto, hoy en día para mí es
vivir en libertad aquí en el campo. Y obviamente para seguir siendo productivo y para seguir montando mi negocio y haciéndolo crecer, lo único que necesito es esto, una conexión a internet, que es la que tengo ahora de alta velocidad, y con eso puedo seguir siendo productivo, porque este negocio me lo permite. Mi esposa se compró justamente en enero de este año también el carro que ella quería, y de la mismísima manera, ¿no? Creo que en este año ese carro no va a llegar ni siquiera a los 2,000 kilómetros de recorrido, pero así están las cosas. Algo que siempre nos gustó fue viajar. Hemos viajado le hemos dado un par de vueltas al planeta. Hemos estado en Dubái, hemos estado en Orlando, Nueva York con mis niños, hemos estado en Hawái. Hace poco tuvimos un viaje felizmente, el año pasado hicimos un viaje a Europa, estuvimos en Roma, en París, tuvimos un crucero por las islas griegas, estuvimos ahí en Santorini. Pero lo que quiero que sepas que yo vengo de aquí es de donde yo vengo, esa es la casa en la cual yo he vivido, y acá se empezó a gestar esos sueños de lograr ser independiente, esos sueños de lograr resolver los problemas económicos, de darle a mi familia el mejor estilo de vida que ellos quieran, el mejor estilo de vida que yo creo que ellos se merecen. Decidí escapar de la pobreza, porque creo que la pobreza no tiene nada de digno. Lo digno está en ser honrado, en ser íntegro, y eso tú lo puedes ser en la pobreza o en la riqueza, pero la pobreza como tal no tiene nada de digno. Y estuve ahí, créeme, no tiene nada de digno. Y uno puede ser muy buena persona y puede ser un hermano ejemplar y puede ser un esposo ejemplar en cualquiera de las dos circunstancias. Entonces, si vamos a estar bien o mal, pues yo prefiero estar bien. Puedo darle a mi familia un buen estilo de vida, y eso es lo que este modelo de negocio nos permite lograr. Lo que te quiero decir es que si tú ya estás dentro del negocio, si tú ya tomaste la decisión de arrancar, tómate este negocio en serio, porque tan en serio como tú te lo tomes, tan en serio este negocio te devolverá el estilo de vida que tú buscas. Si te lo tomas como pasatiempo, como hobby, no esperes resultados de un profesional. Tómatelo en serio. Hoy en día estamos en el mejor momento. La compañía tiene 10 años. Esos 10 años han sido increíbles, pero los próximos 10 años, ay papá, los próximos 10 años van a ser los mejores por todas las circunstancias en las que estamos viviendo. Estamos entrando a una era brutal del emprendimiento. La gente se está dando cuenta. Estamos entrando a una era brutal del emprendimiento por internet, de la búsqueda de libertad. Y te has dado cuenta, hoy en día, gracias a este modelo de negocio, podemos sacarle rentabilidad a nuestro celular, sacarle rentabilidad al internet y empezar a hacer las cosas en grande. Si eres invitado, lo único que te invito es a que analices concienzudamente lo que estamos haciendo, que lo veas realmente, que lo estudies, que no te cierres, como bien lo dijo Iván. A veces le prestamos más oídos a la gente negativa. Y yo hasta ahora no he leído el libro que diga sé exitoso escuchando a gente negativa, ¿no? Sé exitoso siendo negativo. Ese libro nunca va a ser escrito. Yo te invito a que tú veas el reflejo de personas que hoy en día, como Iván y como muchas personas allá en Colombia, están teniendo el estilo de vida que quieren, están logrando grandes cosas. ¿Por qué no compararte con ellos? ¿Por qué compararte con el mediocre? ¿Por qué compararte con el que siempre abandona las cosas? Compárate con la gente de éxito. Dice, si Iván lo pudo hacer, si Manuel lo pudo hacer, si Margarita lo pudo hacer. Hay tantos líderes en Colombia que le están haciendo y lo haciendo en grande. Compárate con ellos. Dice, si ellos lo pudieron hacer, entonces yo lo puedo hacer. Cuando yo arranqué en el negocio, yo quise, evidentemente, conocer personas que tuvieran resultados. Y me fui a Lima, a la capital, a conocer líderes que hoy en día pues, me llevan la delantera, evidentemente, pero cuando yo los conocí, yo quería ver sus resultados, quería ver sus ingresos, porque yo necesitaba ver, evidenciar que había gente que lo estaba haciendo. Porque eso era lo único que me bastaba. Si yo entendía y veía que había gente que lo estaba haciendo, pues yo podía duplicar esas circunstancias. Me sentía capaz de hacerlo. Y te invito a que tú te veas en la misma posición. Si hay gente que lo está haciendo, ¿por qué tú no puedes ser el próximo? ¿Por qué tú no puedes ser el próximo? Lo único que necesitas es una decisión. Claro, el camino no va a ser fácil, no tiene por qué ser fácil. Yo te digo algo, el estilo de vida que yo tengo es demasiado bueno como para que sea fácil. Demasiado bueno, es demasiado bueno como para que sea facilito, como para que de acá a un mes ya lo estés viviendo. Hay un precio de pagar, pero lo que sí te puedo decir
es que llegará el momento en que después de tanto trabajo y echada para adelante que tú le des, podrás decir que todo va a valer la pena. Te lo puedo garantizar. Así es, esa es mi invitación. Si eres invitado, júntate con la persona que te invitó, resuelve las dudas, que no te quede duda alguna de cómo es que funciona el modelo de negocio. Y si no es para ti, está bien, no hay ningún problema también. Pero no te quedes con la incertidumbre de entender bien nuestro modelo de negocio, de entenderlo bien, de mirarlo por delante, por debajo, por detrás, para que tú lo tengas clarísimo. Y una vez que lo tengas claro, puedas decir, tengo claro que esto no es para mí. Pero si es para ti, bienvenido al equipo, bienvenido a la organización. Estoy aquí para servirte como cualquier otra persona de la organización. Amigos, eso ha sido todo conmigo. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, Iván.